Muchachos, tengan todos ustedes pero muy buenas noches. En estos momentos voy a compartirles un material de estudio que es gestión del talento humano. El día de hoy, con base al material de estudio, en las definiciones principales de gestión del talento humano, quienes se encuentran presentes en clase en estos momentos, se va a realizar, se va a leer, perdón, se van a leer desde la definición de gestión del talento humano, se van a leer recursos materiales, lo que es recursos técnicos, capital humano, gestión por competencia, funciones del departamento de recursos humanos, funciones de los recursos humanos y los roles, ¿sí? ¿Cuándo fue los recursos humanos ayer y cuáles fueron los recursos humanos hoy? Les doy dos opciones. Una, que primero que lea el material, se van a hacer dos actividades al finalizar la clase. Una, pues que usted, en lo que esté a su alcance, realice un breve resumen de lo que usted percibió de todos los conceptos, pero principalmente, perdón, de los conceptos hasta la referencia, hasta la última función del Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? Donde le estoy señalando. Donde está este cuadro, donde dice rol, que es la reestructuración de los recursos humanos, esto lo vamos a socializar a través de un debate, ¿sí? Entonces, lo que vamos a socializar al finalizar la clase va a ser el último cuadro, ¿sí? Que ustedes observan allí. Lo demás que ustedes están observando lo van a leer, ¿sí? Lo van a interpretar y le van a elaborar un breve resumen. ¿Ahí nos quedó claro? Sí, señor. Señor. Ok. Entonces, para no quitarles mucho tiempo, yo voy a quedar pues al abierto en el WhatsApp. Si ustedes se dan cuenta, está el link donde está ese material de estudio, ¿sí? Y podemos pues vernos después de las 7:40, ¿les parece? O sea, les voy a dar desde las 6:15 a las 7:40 para que elaboren su resumen bien presentado, ¿sí? Sí, señor. Ok. Una pregunta. ¿Ustedes tienen hoja de blog a su alcance? ¿Blanca? Sí, señor. Pueden elaborar el resumen en la hoja de blog bien presentadito, ¿sí? Ya vamos porque ahorita vamos a dar un módulo que se llama documentación de correspondencia y vamos a ir practicando eso, ¿sí? Buscan las normas APA. Las normas APA, ustedes saben, no el tipo de letra que exige las normas APA, sino las medidas de las normas APA de ese ensayo. Ese ensayo puede ser de una sola cuartilla, ¿sí? O sea, una sola hojita, bien resumido y también bien medido, y lo escaneamos por CAN Scanner y lo mandamos al grupo del WhatsApp, ¿les parece? Sí, señor. Okay. Profesor, las iniciales de las normas APA, así como suena, APA, para buscarlas. APA, sí, señor, APA. Ok. Listo, señor. Ok. Yo los espero, muchachos. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. ¿Sí me logran escuchar, muchachos?
Profe, buenas, sí, señor. Yo sí le escucho. ¿Y ahora? Profe, yo le estoy escuchando. ¿Usted me escucha? Sí, señor. Ok. Muy bien. Ok. Bueno, ¿cómo les pareció el material en la primera parte de gestión del talento humano? El material está chévere. Está chévere. Dice exactamente lo que es el área pues, de cada compañía, el área de recursos humanos, como lo llama uno normalmente. Ok. Bueno, les comento parte de la historia del talento humano. Resulta que cuando, cuando se comenzaron a realizar las primeras organizaciones, existía pues una trazabilidad directa de los mismos empresarios o jefes, como actualmente lo llamamos. Actualmente pues ya los cabezas de organización suelen llamarse directores, y aquellos que están asignados para, para dirigir ciertos departamentos de la organización se consideran pues jefes, ¿sí? Eh, Antes pues existía una responsabilidad directa de los mismos líderes, directores o dueños de empresas de manejar el talento humano. Pero el talento humano estaba más bien enfocado al bienestar económico de cada uno de los empleados, eh, contraprestado al beneficio de la empresa. Por ejemplo, si antes la empresa que era más eficaz en su, en su, en su, en su objeto social y en su lineamiento de llevar los procesos administrativos, pues antes dichas empresas pues estaban totalmente reguladas a que el trabajador, si dos trabajadores producían lo que producían cuatro trabajadores, pues sería beneficioso para la empresa, y ellos eran remunerados de tal forma, de acuerdo a su trabajo, ¿sí? Si nos vamos un poco más atrás, ¿se acuerda pues la época de la esclavitud? La época de la esclavitud pues era que las personas trabajaban para mantenerse y poder hacer realidad un régimen, ¿sí? Un régimen pues, eh, un régimen historial, ¿verdad? O marco referencial de la historia del trabajo, ¿sí? Ya hoy en día se ha creado, pues, primero se creó teóricamente la gestión del talento humano, y segundo, eh, se, se estructuró primero de qué forma estaba organizada pues las funciones de cada uno de los colaboradores de una organización. Segundo, eh, la complejidad de cada una de las funciones, pues iba acorde a tanto la remuneración como también el tiempo por el cual cada trabajador pues solía pasar. Pues antes no se medía eso. Antes pues las personas podían trabajar hasta 12 horas continuas. Permíteme un momento, por favor. Entonces, con base a esto, ya prácticamente pues eh, el Departamento de Gestión del Talento Humano es indispensable para todas las empresas que tengan cualquier tipo de actividades. Bueno,
Bueno, entonces, la gestión del talento humano es conocido pues como el principal activo de la empresa, pues son las personas que, que hacen que la empresa sea productiva. Aquellas personas que dependiendo el rango de funciones que tenga cada uno, pues y de forma organizada, pues realizan la labor de la empresa, pero siempre tiene que haber un dirigente. A ver, ¿por qué creen ustedes que es importante la gestión del talento humano? No, profe, yo creo que como usted lo decía al principio, creo que va más enfocado como al bienestar del trabajador, está más pendiente de la parte de bienestar de él, no tanto como solamente, digámoslo así, que sea solamente trabajo y trabajo y trabajo, sino la parte de bienestar, la parte como económica, parte de capacitaciones, todo eso. Perfecto, muy bien. ¿Quién más va a opinar? ¿Por qué es importante el departamento de talento humano? Eh, Ellos también son los encargados pues de contratar la gente, de seleccionarla, de dirigir, de como de dar las competencias pues de acuerdo a la sabiduría de cada trabajador, pues enfocarlo en dónde, en qué área se puede desempeñar mejor. Claro, correcto. Entonces, la palabra sabiduría nosotros la vamos a suplir por competencia. ¿Por qué? Porque cada trabajador se enfoca en una competencia. Nosotros tenemos en sí habilidades y destrezas por los cuales de forma empírica podemos manejar, ¿sí? Como hay situaciones, como hay funciones de las cuales requiere de estudios, de la parte intelectual para poder pues ocupar dichos cargos. La palabra organización, cuando ya se iba estableciendo, eh, antes Zoilo Payares, pues ya definía la empresa como una organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque la departamentalización, pues, pues dio grandes resultados, porque actualmente todas las empresas están departamentalizadas. Y de igual forma, eh, la, la, el esfuerzo por no vulnerar los derechos de cada trabajador también se ha ido construyendo a través de la legislación por la cual lo regula pues los gobiernos de cada estado o de cada país del mundo, ¿sí? Para que el talento humano se pueda dar, requiere de recursos materiales. El talento humano debe tener recursos materiales, como ustedes lo ven en la definición, ¿sí? Las instalaciones cómodas, la maquinaria cuando es producción, los muebles para que el trabajador pueda estar cómodo. Antes la cuestión de los muebles podían ser cualquier tipo de muebles, ahora con la cuestión de las posiciones ergonómicas ya se debe seleccionar qué tipo de insumos de estabilidad laboral dentro del entorno laboral, perdón, debe existir, ¿sí? Y las materias primas, etcétera. La materia prima es el recurso para poder producir. Y en el caso del ámbito comercial, pues la, la, la disponibilidad de las empresas de producción. Ustedes saben que todo producto tangible viene de una empresa de producción. Ese es un axioma empresarial que no lo podemos cambiar, ¿sí? Recursos técnicos, pues ahí les mencionan los sistemas
los procedimientos, los organigramas y los instructivos. Ya la parte técnica es la parte de cómo se va a organizar el talento humano para que pueda cumplir el ciclo productivo. Recursos y talento humano, que son las personas que van a realizar las labores o a dirigir las labores. Entonces, el capital humano, como ustedes lo observan allí, es una definición que era muy ambigua porque se enfocaba solamente a la parte financiera, ¿sí? Pero el capital humano ya actualmente es un activo para la empresa o es parte del patrimonio de una empresa. Porque yo puedo tener $100,000 para poder construir una empresa, ¿cierto? Pero si no tengo la capacidad de construir el objeto social o la base de producción, voy a necesitar de una persona que así sea no invierte el capital humano y eso tiene su valor. Y por ejemplo, en mi experiencia, yo he construido colegios y actualmente pues me encuentro dirigiendo 2 colegios por las cuales los inversionistas pues no tienen o carecen, perdón, o no se han inmutado de querer conocer cómo es el ámbito de la planificación y ejecución de la formación, porque yo soy asesor, más asesor académico que empresarial, ¿sí? Por parte de las empresas, hay empresas, pues, hay personas que conocen cómo se produce un artículo, pero no conocen la forma de cómo organizarlo. Y me ha tocado a mí asesorar en esa parte. Entonces, he tenido la fortuna en 2 instituciones de ser pues socio de esas 2 instituciones y que el capital humano sea parte del capital. O sea, el capital es proporcional a la inversión que cada socio tenga. O sea, y si el capital humano dice, bueno, capital humano representa un 20%, yo voy a tener el 20% de las utilidades. Eso se forma en la gestión de talento humano, ¿sí? Ya de las competencias, pues le hablamos de las competencias, de las funciones del Departamento de Recursos Humanos, que es pues ayudar y prestar servicios a la organización, describir las responsabilidades en cada puesto laboral, evaluar el desempeño laboral. En la próxima clase vamos a aprender a evaluar el desempeño de los trabajadores. Tenemos que capacitar a cada uno de los colaboradores de la organización. Es que una cosa es capacitar y otra cosa es dar inducción, ¿sí? No lo tomemos desde el punto de vista académico, tomémoslo desde el punto de vista de que la persona que ingresa a tu empresa debe conocer tus procesos para que no exista de pronto un choque, perdón, de procedimientos, ¿sí? Reclutar al personal, ese es también parte del talento humano. Hay un procedimiento para reclutar, el que nosotros conocemos actualmente al iniciar es la cuestión de las hojas de vida, ¿sí? Bueno, ahora quiero socializar con ustedes el cuadro por el cual se ha redefinido y estructurado la función de recursos humanos. Les explico qué es el rol. El rol es el rol viene siendo pues la función que tú vas a cumplir. Ayer era político y centralizado, es decir, que era totalmente estricto. Y descentralizado, miembro de los equipos directivos de cada división. ¿Qué me puede explicar esa comparación? El rol antes era centralizado y ahora es centralizado.
Voy a leer lo que dice descentralizado. Miembro de los equipos directivos de cada división. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Pues según lo que entiendo, creo que es como que cada área o cada subdivisión de la compañía tiene como una representante o un representante de recursos humanos que se encarga de estar pendiente de, de lo que hace realmente recursos humanos. Correcto, muy bien. Y antes no era así, ¿cierto? Antes el que Ah, mandaba era el director. claro, y pues él no tenía tan claro la parte de bienestar, la parte de capacitación, todas esas subdivisiones que sale de recursos humanos. Muy bien, excelente. Capacitación y selección de personal. Antes se ponían anuncios, entrevistas y cheques y chequeando referencias. Actualmente predice los requisitos futuros de personal, capacidades que respalden el plan estratégico. Desarrolla programas para hacer un lugar atractivo en el que trabajar. ¿Quién puede intervenir en esa comparación? Pues según lo que dice el profe, ahí lo que dice es que antes solamente decía así, ponían la vacante, pues, venga, traiga su hoja de vida, la entrevista y siéntese ahí a hacer para lo que lo contratamos. Ahorita esa área, pues lo que se encarga realmente también es, aparte de eso, de seleccionar el personal, se encarga también de la parte, digámoslo así, cuando celebran el Día del Amor y la Amistad, que el Día de los Niños para los hijos de los familiares, lo de las novenas, que lo aplican en muchas esas, como decir que se sienta el trabajador como con ganas de ir a trabajar, no solamente es ir a sentarse a producir, sino que vea alguna parte, algo aparte de lo laboral para que lo motive para ir a la empresa. Muchachos, excelente. Muy bien. Es decir, que, que antes se sentara a trabajar y no le importaban los trabajadores. Y incluso esa modalidad de ayer se fue pues mitigando ya del año 2000 para acá, porque en los años 90 todavía se usaba ese esquema de capacitación y selección de personal. Bueno, la retribución, pues antes habían prácticas incoherentes de la remuneración, ¿verdad? Y actualmente, pues hay planes equitativos de retribución. ¿Qué quiere decir eso? A ver. El tiempo de antes, por ejemplo, a ti te podían decir, bueno, tú vas a ganar tanto, ¿verdad? Antes era al ojo. Podía ser que ganes más o podía ser que ganes menos. Lo voy, ¿Qué hacen, lo mis voy, chicos? sí, lo voy a decir desde los dos puntos de vista. Aquellos que trabajaban en el terminal o en las minas de antes, ellos no tenían ni estudios, pero ganaban unos sueldazos que prácticamente eran unos sueldazos de político, prácticamente, ¿cierto? Y ellos se lograban pensionar a los 10, a los 12 años. O sea, no había regulación, no había ley, ¿ya? Como otros, o sea, es decir, que así sea que no tuvieras estudio, si quedabas en el terminal, quedabas prácticamente coronado, ¿sí? Quedaba coronado porque te ibas a pensionar a los tantos años. Ya actualmente no es así. Actualmente se diseñan planes de remuneración de acuerdo a la competencia de cada uno. Excelente, muy bien. Antes, la cuestión permítame, del desarrollo ejecutivo e individual.
Antes era informal y dependía de cada directivo. Actualmente se identifican las competencias organizacionales e individuales, claves que respalden la empresa, planes para contrataciones. Es decir, que hay que demostrar que nosotros nos merecemos el sueldo, no era como antes, ¿sí? Bueno, se explicó pues en el ítem anterior. Empleado, errático e incoherente. ¿Por qué éramos antes erráticos e incoherentes? Y ahora hay planes de comunicación, acción, visión y valores. ¿Y por qué antes se cometían muchos errores? Porque de pronto no se daba la capacitación o la inducción adecuada al puesto que iba a ocupar. En cambio, ahorita sí ya se tiene que dar la inducción y la capacitación para poder ejercer en el puesto que va a estar. Correcto, muy bien. Y políticas y procedimientos, pues antes eran más rígidas, pero se rompían muchas reglas, ¿sí? O sea, antes la persona no la sancionaban cuando no existían los memorandos, no existían las amonestaciones, y actualmente ya las líneas ligadas a las tendencias y a la legislación actual y cuestiones emergentes ya están documentadas, ¿sí? Entonces, en comparación, en los tiempos de antes, el talento humano ha ido progresando, aunque no, la ley no está favoreciendo mucho a la clase obrera. O sea, antes se llamaba clase obrera, ahora creo que clase operativa empresarial, ¿sí? Antes se llamaba clase obrera, cuando hablaban de la revolución industrial, ¿sí? Entonces, actualmente, la ley nos da por la cabeza, porque ahí concluyo eso, nos da duro por la cabeza, pero a la vez nos da una enseñanza de que el talento humano en el factor de remuneración, en el factor de la delegación de funciones y la ejecución de funciones delegadas ya está un poco más organizada. ¿Ahí nos quedó claro, muchachos? Señor. Sí, señor, claro. Bueno, excelente. Bueno, excelente participación. En la próxima clase, pues, se les va a explicar el procedimiento. Yo iba a iniciar un módulo nuevo de inventario, pero yo decidí en 2 clases terminar la cuestión de gestión del talento humano para que nos quede un poco más claro este concepto, porque hay temas importantes y hay procedimientos en la parte del talento humano que nosotros pues debemos tener claro para poder realizar o planificar e implementar estrategias de mejoramiento con base al talento humano. ¿Sí? Sí, señor, perfecto. Bueno, muchachos, entonces ya pues el día de hoy, ¿qué les pareció la clase de hoy? Buena, profe, una pregunta, pues el resumen, ¿será que lo puedo hacer, digamos, en Word y enviárselo al WhatsApp? Claro que sí. Oiga, profe, yo también lo hice en Word de una vez. No le dije nada, pero lo hice en Word porque eso no encontré hoja en blanco y me Sí, dio... porque es que lo hice, sí, la hoja en blanco me quedó como feo, entonces para hacerlo como más presentable. Perfecto. Tienen esta semana para enviarlo al WhatsApp. No me preocupen. Listo, sí, señor. Ok, Bueno, profe, muchas muchachos. gracias. Hasta luego. Chao, compañeros. Muchas gracias, profe, muchas gracias, compañero.